Muy padre presentación. ¿Cómo andamos de tiempo para poder tener algunas preguntas? 5 minutos. Muchas manos. Adelante. ¿Qué tal? Soy Daniel Pineda del Instituto Tecnológico de Telmex y realmente estoy un poco confundido y necesito aclarar. Las cifras de penetración de banda ancha que se presentaron, no sé cómo llegan a ellas exactamente, pero quiero dar algunos datos. De los 27 millones de hogares aproximadamente que tenemos en el país, hay 7 millones de hogares donde no hay infraestructura, donde ningún operador está presente fuera de la telefonía de radioacceso en casetas. Es decir, en realidad solo hay 20 millones de hogares donde existe infraestructura. El subsecretario Navarrete presentó el dato de 13 millones de accesos de banda ancha fija en su primera presentación. Si me pongo súper optimista, doy 3 millones de accesos de banda ancha para negocios de los 4,5 millones que el TENUE tiene del INEGI. Y me estoy poniendo optimista. Eso quiere decir que quedan 10 millones de accesos de banda ancha residenciales sobre 20 millones de hogares donde hay infraestructura. Eso a mí me da una penetración de 50% de los hogares. Cuando la OECD da sus datos de penetración de banda ancha, lo hace por persona, pero ignora un asunto fundamental. En México vivimos 4 personas en cada hogar. En la Unión Europea y los Estados Unidos viven 2 personas en cada hogar. Si tuviéramos la misma penetración de banda ancha que ellos, tendríamos la mitad de penetración en términos porcentuales por persona. Entonces, cuando trabajamos sobre los índices, se nos olvidan estos matices que tienen que ver mucho con lo que Alexis presentó. Ahí hay una segunda hipótesis de dónde están los hogares a donde no estamos llegando, pero no voy a abundar en eso. Lo que sí es muy importante es que hay que matizar la forma en que vemos la penetración de banda ancha en México, la fija y la móvil, porque la móvil tiene otra problemática que otros podrán hablar mejor de ella. Pero la fija, hay que revisar muy bien cómo está esa brecha de banda ancha en realidad, porque no es 15%. Tampoco es el 19%, aunque Ernesto se refirió a 2010, pero tampoco es el 19% en términos reales. Ese es el comentario que quería hacer. Gracias, Doc. No sé si es un comentario, no fue una pregunta. Ojalá y pudiéramos aprovechar a nuestro panel. ¿Quién más? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, tardes ya a todos. Una pregunta para el doctor Raúl Katz. ¿Te podrías identificar? Gabriela García de Telmex. Una pregunta para el doctor Katz. El modelo me resulta muy, y también soy exalumna del CIDE, me resulta muy interesante, y cuando usted menciona que tratando de no caer en estas enfermedades que tienen todos los modelos de multicolinealidad y de heterocerasticidad, sí surge una relevante muy importante, que es la endogeneidad, ¿no? ¿Hasta qué punto la banda ancha va a aumentar el ingreso y el bienestar de la sociedad y no caemos en estas trampas de pobreza en las que tenemos que sacar primero a la gente, digamos, primero se come y luego se accesa a banda ancha? ¿Qué tan endógeno puede estar un modelo de este tipo? Sí, no, obviamente el tema de la endogeneidad es el tema prevaleciente en toda la investigación de esta naturaleza. ¿Cómo lo controlamos? Tenemos los efectos fijos que nos ayudan a poder controlar. Nosotros comparamos también el porcentaje del índice digamos, por ejemplo, que podría estar ligado con el PIB en términos de causalidad revertida, que nos podría crear un tipo de efecto de esa naturaleza. Y no es lo mejor, es decir, una función simple con Douglas no es lo mejor que podemos usar en ese sentido. Y lo último que hemos estado trabajando ya es con modelos estructurados, con ecuaciones simultáneas, donde tenemos una función de demanda, una función de precio, una función de producción, y lo hemos hecho ya para algunos países, y se muestra claramente que hay una relación de banda ancha a efecto económico. Ahora, el tema de la pobreza
es real. Lo que estamos ahora tratando de ver es hasta qué punto podemos tener un impacto sobre la disminución de la pobreza. El trabajo que hemos hecho para Colombia muestra que cuando uno ve distribución de banda ancha e ingreso medio por hogar como proxy del índice de pobreza, hay un incremento de ingreso medio por hogar. No es genérico, también lo estamos desdoblando por la profesión o el sector al cual está afiliado el jefe del hogar. Y vemos que hay ciertos sectores que se benefician más que otros, dependiendo obviamente del país. Manufactura es bueno, salud es bueno, comercio es bueno, y hay otros donde vemos una institución capital-trabajo donde realmente nos bajan y los indicadores se nos colapsean. O sea que el tema es complejo con esto, y el mayor peligro que podemos llegar a tener es entrar en formulaciones genéricas sobre cuáles pueden ser los efectos económicos. El que más me preocupa más es creación de empleo. Porque yo he visto, bueno, Judith estaba citando el tema de, primero, en términos de contribución al PIB, el trabajo de la Banca Mundial de Chiani y Rosotto, que nos da coeficientes estratosféricos que nunca hemos podido replicar con la investigación nuestra. Cuando tiene que ver con el tema de empleo, los datos son bastante disímiles, o sea que estamos adentrándonos en este tipo de investigación en este momento. Causalidad revertida existe. Hay algunas cosas que nos están, estamos adentrando ahora, que de alguna manera tienen una vinculación de Exia con Roger. Esa es la pregunta, como lo planteó Alexis, el tema de qué es lo que está determinando la difusión de banda ancha. Porque obviamente tenemos, uno, la asequibilidad es un factor, y el otro es la relevancia o el nivel educativo del hogar, eso claramente. Lo que estamos viendo es que estamos adentrando en cosas que son bastante nuevas, donde si bien el precio es importante, la relevancia comienza a ser mucho más importante por el efecto de red, que nos llega a un tipping point en la penetración de banda ancha, y segundo, que la ecuación del excedente del consumidor comienza a cambiar porque el consumidor comienza a ver mucho más valor, lo que nos lleva a invertir más en la voluntad de pago se acrecienta. Y esto puede llegar, cuando llegamos a niveles de penetración como lo que está en México, probablemente podemos tener un efecto de bola de nieve bastante interesante. Pero, te digo, honestamente, recién estamos adentrando. El tema de penetración también es importante porque todavía, ¿te acordás la jerarquía de necesidades de Maslow, el modelo de Maslow, que decía, bueno, primero comida, después refugio y techo, y en cuarto nivel, transporte y comunicación. Bueno, eso no nos explica por qué el 100% del mundo tiene hoy telefonía celular. O sea que se está trastocando completamente la jerarquía de Maslow. Si puede llegar a pasar esto mismo con banda ancha, es una buena cosa. Let me just make one sentence addition. The way that telecommunications and broadband affect economic growth is through productivity. And the research that has been done on that, I think the best research is probably by Dale Jorgensen and a bunch of his colleagues throughout the world, because they've done it country by country by country. And they find a really large effect on improvements to the telecommunications network, on the growth of productivity, especially in things like just-in-time manufacturing, the reduction of inventories, the existence in India of inventory control systems for the Safeway grocery store chain in the United States. All those things are just made possible by the telecommunications network itself. And for the first time in history, we have observed rapid productivity advances in service industry. Remember when you were taking classes at CDA, people would always tell you, well, services, we have a hard time with productivity there. That's a cause of inflation because their wages have to keep up with society and their productivity doesn't go up. That all turned around in the 1990s, and now the service sector has advancing productivity, and it's because of telecommunications advances. Judith, Alexis. Solo un comentario porque veo que te gusta la econometría y qué bueno. Yo creo que en los próximos años, con la información que está recabando sobre tecnologías en México, se van a poder hacer muchas más cosas.
Algo de las preguntas de endogeneidad que tienes, creo que se resuelven con la literatura que ya se ha avanzado en la estimación de la productividad total de los factores. Ahí te recomendaría que para el caso de México vieras el trabajo de Ernesto López Córdoba de BID, que obviamente replica lo que se han hecho otros países a partir de la metodología de Berry y Bakes. Pero creo que lo que deberíamos tratar, y es un exhorto, digamos, a las autoridades que hacen este tipo de encuestas, es a que cada vez podamos ir teniendo más acceso, los investigadores sobre todo, a los datos desagregados que permitan justamente responder este tipo de preguntas que tú formulas, que creo que muchas veces necesitamos hacerlas para confeccionar adecuadamente la política. Y bueno, regresando al tema, la prioridad número 1 que mencionó Roger Moore, que es institucionalidad de gobernanza, ¿no? Realmente hemos pasado pues 20 años, ¿no? 15 desde Cometel, en que la doble ventanilla, eso lo tenemos muy claro, lo hemos dicho hasta el cansancio, no se ha logrado, pero no vamos a dejar de decirlo. Pero me parece que es ir un poco más allá, ¿no? Imaginemos que logramos eliminar la doble ventanilla. No es suficiente. Se necesitan otras cosas y tienen que ver con el diseño, el proceso en el diseño de la política regulatoria, tiene que ver con la transparencia, algo que Roger ha hablado desde hace tiempo, que es la inclusión de los stakeholders y de la comunidad en general en ese diseño de la política pública. Se ha iniciado en México, y hay que decirlo, sin embargo, no se ha hecho con un grado de profesionalización. En ocasiones, decirlo tal cual, fue la licitación de la fibra oscura de SCT, en donde se hizo una consulta pública y diversos actores de la comunidad participamos y no hubo una respuesta, no hubo un cambio en una coma en las bases. Pero la respuesta son otras cosas en ciertas respuestas, pero no es suficiente. En este contexto se habla, que esto es hearsay, pero bueno, se está hablando de la necesidad de la creación de una secretaría de tecnologías, ¿no? Me interesa mucho saber su opinión respecto a que sí, y en qué sentido eso lograría mejorar el proceso de diseño y mejorar la gobernanza y con ello la certidumbre a la inversión. Yo aprovecharía para pedirle a Roger que dijera quién lo está haciendo bien, porque dice que hay bien. Who is doing it right? Almost nobody, but there's better and there's worse. And I don't need to tell you, Carlos, that it was hard being a Coca-Cola. It was not an easy life, and I don't think it's any easier for us. It is not an agency that was intrinsically designed to be efficient, and it's weak because of its relationship with the SCT. There's too much control of Coca-Cola by SCT. So there's a serious accountability issue that needs to be addressed in all regulatory institutions, which is how do you make a regulatory institution genuinely independent of the short-term politics, but at the same time responsible to long-term policy. And that accountability mechanism is, there's lots of experience with that, and Judith had it right. The way you do it is you have accountability through the legislative process and through the budgetary process, and you have the day-to-day decision-making be in the agency, and then to assure public accountability, you have to rely upon transparency in the press for coverage of day-to-day decisions. And Comital's problem is, on the one hand, it's handcuffed in terms of its decision-making by too much of the authority being in SCT and not enough being in Comital. And it's also handicapped in the transparency dimension
because of the confidentiality of all the important information it gets from the regulated firms. So it can't really explain why it does what it does in the kind of detail that best practice, I should say, better practice regulators can do. It's not because you've appointed bad people, COFECO. I think, one of the things that I think is important for Mexicans to understand, you have been incredibly fortunate with the quality of people who have been appointed at COFECO. And you've been incredibly fortunate with the quality of people who have, for the most part, been working in SCT in the telecommunications component. The problem isn't the quality of the people. The problem is the institutional environment in which you've put them, which handicaps them and prevents them from being efficient and effective policymakers. So that has to be redesigned, and the only reason I didn't make that the cornerstone of my speech, if you want to read that, just read the last speech that I gave here, which is published in a book. And the thing that's intriguing about it, everybody I know who's served on COFECO basically agrees with this. So it's not exactly rocket science or some breath of fresh air. Everybody's known this ever since the agency was started. A mí me parece, el problema que tenemos es la inercia natural de los mecanismos burocráticos en el contexto de la urgencia, de la necesidad de cambio. Es decir, más allá de todos los temas que Roger mencionó, dada la curva que Alexis mencionó, el hecho que tenemos acá un tiempo limitado de cómo acelerar el proceso, no hay posibilidad de cambiar el sistema institucional para que sea un efecto positivo en las variables, para que de pronto veamos los indicadores que suban y de pronto lleguemos a casa. No hay tiempo. Materialmente es imposible. Por eso me gusta la idea de la agencia. La agencia de alguna manera era una especie de catalizador que diga, bueno, yo voy a romper los sistemas de alguna manera, voy a determinar 3 o 4 programas que se pueda demostrar que hay interés. Y los programas yo los elegiría alrededor de la brecha del mar. Le doy un tema social, le doy un tema educativo, le doy un tema o de los discapacitados o del género femenino o alguno de los sectores. Es decir, vamos a trabajar sobre estos 3 temas y lo vamos a entregar como resultado. Y eso va a tener un efecto catalizador sobre el resto. Pero en última instancia es lo mismo que se ve en sociología económica, que cuando querés cambiar una organización, un estamento burocrático, tenés que crear una entidad segmentada afuera del sistema que comience a tener una influencia positiva. Porque cambiar dentro del sistema como materialmente lo hizo IBM, lo hacen las corporaciones también. Y algo tan complejo como el sistema identitario mexicano, no hay tiempo. Bueno, yo nomás quisiera decir que el primer presidente de la COFETEL está aquí con nosotros, así que espero que el moderador no se libre de también hacer algún comentario. Yo creo que en parte lo que ha sucedido en todo el mundo, basically, lo que ha pasado en todo el mundo es que el cambio tecnológico y el cambio regulatorio, y eso sucede en mayor o menor medida en todos lados, no necesariamente van al mismo paso. De alguna manera, muchas de las cosas que hemos visto en donde el sector se ha movido más rápido en los últimos años ha sido porque ha habido una convergencia de tecnología que al mismo tiempo ha generado la necesidad de una convergencia en regulación y de una convergencia en otro tipo de políticas. Y creo que lo que estamos viendo aquí hoy es que básicamente estamos hablando de cuál es la manera de generar esa conectividad. Ya no hablamos por separado de banda ancha, de servicios de voz, de servicios de video, etc. Yo creo que en ese sentido y a esa velocidad a la que se ha movido la tecnología, ha habido un rezago en la velocidad a la cual se mueve el regulador, se mueve la propia legislación. Yo no soy abogado y bueno, hay gente aquí, autoridad en la materia
de Derecho de Telecomunicaciones como Clara Luz, pero hasta antes de llegar a la COFETEL nunca había lamentado no ser abogado, porque me doy cuenta de que verdaderamente mucho del quehacer en el sector se vuelve litigioso, se vuelve de alguna manera de tratar de llenar esos espacios en donde la regulación no ha venido al ritmo que debiera. Yo creo que en los últimos años hemos avanzado mucho, me refiero en México en el sector. Creo que se ha avanzado bastante también en cerrar la doble ventanilla, ¿no? Muestra de eso ya se fue el subsecretario y nos dejó aquí, nos dejó el piso, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado mucho, es necesario seguir perfeccionando las reglas, seguir perfeccionando la regulación, y creo que en estos últimos años la COFETEL ha ganado sobre todo autonomía, ha ganado independencia, ha ganado evidentemente capacidad técnica. Yo diría que los dos pilares en los que se debe fortalecer al órgano regulador es básicamente a través de su carácter colegiado. Este sector enfrenta muchas decisiones difíciles en donde precisamente la discusión que se da de manera natural al interior de un órgano colegiado es lo sano para tomar esas decisiones y para que de alguna manera puedan instrumentarse. Y el otro eje en el que creo que está el futuro de la COFETEL es en el fortalecimiento de su carácter técnico. La COFETEL tiene un gran staff, incluso a mí me sorprende lo mucho que hace tan poca gente, pero creo que para un país de más de 110 millones de habitantes, en donde el reto de cerrar la brecha digital es muy grande, creo que necesitamos movernos más rápido, y eso no se va a lograr únicamente con mejores o peores comisionados, eso se va a lograr fundamentalmente con mejor capital humano al servicio del regulador, porque creo que la fortaleza y la legitimidad de nuestras resoluciones no vendrá sino de su fortaleza técnica, tanto desde el punto de vista ingenieril, jurídico y económico. Entonces creo que en eso es donde la COFETEL tiene mucho camino por avanzar, y espero que en ese sentido podamos ver frutos en los próximos años. Bueno, pues cerramos la sesión. Muchas gracias, qué buen panel. Un aplauso.